Bien, hola. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Disculpen la demora, tuvimos unos problemas técnicos que ya los hemos subsanado y vamos a comenzar. Comenzamos con el webinar eh, Punta Lógica versus Osciloscopio. Vamos a hacer unas comparaciones para el diagnóstico rápido de placas de PC, de escritorio y placas de laptop. A ver, comenzamos. Bien, vamos a revisar el chat. Comenzamos. Punta lógica versus osciloscopio. Webinar 1, el bot converter. Fuentes bot converter, ¿no? Que vamos a encontrar en las placas de PC y de laptop. Las encontramos digamos en la fuente del V-Core que alimenta el procesador, la fuente de VRAM, ¿no? Para la memoria RAM, la fuente que alimenta el chipset, ya sea PCH, Puente Norte o el FSH, ¿no? En AMD. Entonces vamos a hacer cómo diagnosticamos cuando esta fuente está con algún problema, no, está inoperativa o alguna de sus fases no está funcionando correctamente. Recordemos que en Latos las fuentes va a convertir en una o dos fases, pero en PC tienen múltiples fases. Son fuentes Box Converter de multifase. Pueden tener 6, 9, 12 fases. Las placas gamer tienen infinidad de fases, muchas fases. ¿Por qué? Por alimentación de corriente hacia el procesador. El procesador requiere mayor, y la potencia de la placa misma requiere mayor consumo de energía. Por eso le ponen varias fases. Comencemos con la teoría. El diagnóstico tradicional. El diagnóstico tradicional, bien, vamos a agrandarlo. Correcto. Técnica de diagnóstico tradicional. El diagnóstico tradicional es la técnica más difundida y aceptada por técnicos e ingenieros. Consiste en la utilización de herramientas e instrumentos básicos o complejos para realizar el diagnóstico de la PC, ¿no? De la tarjeta de circuito impreso, la PCB. ¿A qué nos referimos con esto? Herramientas e instrumentos básicos y complejos. Los herramientas o instrumentos básicos son las económicas, ¿no? El multímetro, en este caso también entra la punta lógica, algunas tarjetas de bajo costo que son analizadores de contactos para saber si hay un contacto adecuado entre el procesador y el chipset o entre el procesador y la memoria. A veces se pierde el contacto, se corta una línea de transmisión y entonces con esta tarjeta es muy fácil detectar eso, lo hemos visto en los cursos, es muy utilizada. Entonces todas estas herramientas son muy económicas y muy fácil de utilizar, no necesitamos mucha preparación para poder hacer un diagnóstico con esto. Complejo nos referimos a instrumentos ya de gama media, gama alta. Tenemos el osciloscopio, tenemos el analizador lógico, el trazado de curvas, ¿no? Y así son equipos de mayor complejidad para poder manejarlo. No es tan fácil utilizarlo, hay que ser un poco diestro, hay que practicar y aprender para poder dominar estos instrumentos. El diagnóstico tradicional combina múltiples técnicas de diagnóstico. Con estas técnicas se puede diagnosticar tanto fallas comunes como complejas en MEVOS o otro tipo de tarjeta electrónica. ¿A qué se refiere esto? Eh, el diagnóstico tradicional es el más difundido, como en el párrafo anterior mencionamos. Eh, ¿Por qué? Porque se puede diagnosticar tarjetas ya sea digitales o tarjetas analógicas. Se puede diagnosticar todo tipo de falla con esta técnica, pero lo
requiere un poco de mayor preparación, es un poco más compleja la aplicación de las técnicas para esto. Para la aplicación de estas técnicas es necesario un conocimiento avanzado en electrónica, de ser fácil, de ser hábil en el uso de diversas herramientas e instrumentos, así como también conocer detalladamente la arquitectura y funcionamiento de la placa de circuito impreso, ¿no? Que vamos a diagnosticar. Lógicamente, tenemos que, antes de reparar una tarjeta, tenemos que conocer cómo funciona la tarjeta. Podemos saber su arquitectura, debemos saber lo que debemos encontrar en un punto determinado al momento de medir qué nivel de voltaje vamos a encontrar, qué señal se va a encontrar, se tiene que conocer, no es porque tú tienes el instrumento, tienes un osciloscopio o tienes un analizador lógico y ya con esto es suficiente para poder reparar. No, tú tienes que adquirir el conocimiento de cómo funciona el equipo, la tarjeta que vas a reparar, que vas a diagnosticar. Entre las herramientas e instrumentos usados por estas técnicas están el multímetro digital, la fuente de alimentación regulada, que es muy utilizada para lacto. Es bastante utilizada para poder suministrar la energía a las tarjetas de lacto para que funcione, ¿no? Para hacer las pruebas de diagnóstico y no estar utilizando el cargador, el adaptador. También tenemos el analizador lógico para poder ver y comparar diferentes puntos de la tarjeta, el nivel lógico que se encuentra en alto, bajo, o hay un pulso o una alta impedancia. Tenemos el generador de funciones, que es el que nos proporciona diversas ondas, ya sea cuadrada, sinusoidal, para hacer pruebas. Puedes variar la frecuencia y la amplitud de esta onda y hacer prueba en determinados circuitos, ¿no? Que se le requiere aplicar una señal. Tenemos el analizador de espectro, que no es muy utilizado para lo que es placas de computadora, no. El osciloscopio, que sí, que se utiliza y es muy difundido. Si ustedes pueden ver por los canales de YouTube, hay muy buenos técnicos, muy buenos canales, van a ver que todos utilizan osciloscopio. Para hacer un diagnóstico de curva, un diagnóstico de falla, todos utilizan osciloscopio. En este webinar vamos a ver que hay algunas fallas que no requieren, no es necesario el osciloscopio. Claro, el osciloscopio cubre todo, pero hay cosas que también pueden cubrir la punta lógica, como vamos a ver al final de la exposición cuando hagamos la parte práctica. Acá tenemos instrumentos de diagnóstico avanzado, ¿no? Tenemos esta que es la fuente regulada, multímetros de gama media, tenemos el trazador de curvas, un analizador lógico. Este es un analizador lógico que tenemos, es de 16 canales, ¿no? Esta es la pantalla que nos arroja 16 canales. Y acá tenemos un osciloscopio analógico, que ya, bueno, no se usa mucho. Hay casos en que sí se requiere un osciloscopio analógico para poder analizar algún tipo de onda. Y el osciloscopio digital, que es lo que más difundido ahora en los talleres. Acá tenemos un generador de funciones que como dije, nos genera diferentes formas de onda, diferente amplitud y frecuencia. Veamos el osciloscopio, que es lo que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar el osciloscopio con la punta lógica. Entonces vamos a ver algunos datos del osciloscopio. ¿Qué es el osciloscopio? Definición. El osciloscopio, también conocido como oscilógrafo, es un instrumento de visualización electrónico utilizado para representación gráfica y análisis de señales eléctricas que varían en el tiempo. Es usado en las diferentes ramas de la electrónica, como mencioné al comienzo. La electrónica tiene múltiples ramas, no solamente está la electrónica, la de consumo, hay diferentes ramas en el campo de la electrónica. Y en todas las ramas se utiliza el osciloscopio. Lo más difundido, es el instrumento más utilizado. Bueno, permite visualizar las señales eléctricas en un eje de coordenadas, donde la amplitud se representa en el eje Y, vertical, y el tiempo en el eje X, horizontal. Las imágenes que obtenemos en el osciloscopio se les conoce como oscilogramas. Vamos un poco a la historia. ¿Cuándo aparece el osciloscopio? ¿No? Porque una vez escuché en una conferencia, que hubo un congreso, ¿no? que la punta lógica era muy antigua, pero vemos que el osciloscopio es mucho más antiguo. El osciloscopio es del siglo XVII, aparece el primer osciloscopio, o el primer instrumento en 1875, el químico inglés William
Crookes desarrolla el tubo de Crookes, o más conocido como tubo de rayos catódicos, ¿no? Lo que conocemos ahora, los osciloscopios analógicos utilizan tubos de rayos catódicos. Las pantallas de televisión antiguas eran de tubos de rayos catódicos. Los monitores antiguos, antes del LCD, eran de tubos de rayos catódicos. En 1893, el ingeniero y físico francés André Blondet presentó el primer oscilógrafo electromecánico. Bueno, ese era un instrumento prehistórico, el osciloscopio, ¿no? En los inicios. Lo que hacían era sobre un papel dibujar la forma de onda, ¿no? Con unos campos magnéticos guiaban una especie de marcador que hacía marcas sobre el papel que estaba girando y se producía la forma de onda, algo muy rudimentario. En 1897 el físico alemán Carl Ferdinand Braun desarrolló el primer osciloscopio, el CRO, ¿no? Al adaptar un tubo de rayos catódicos que mediante campos magnéticos dirigía los electrones hacia una pantalla fluorescente, ¿no? Eso ya estamos hablando de un osciloscopio analógico. Entonces CRO es el osciloscopio de rayos catódicos. En 1946 la compañía Tektronix, es una de las más conocidas en osciloscopios de gama media y alta, fabrica su primer osciloscopio de exploración retardada, exploración de ciclo simple, ¿no? De un canal con un ancho de banda de 10 MHz. Imagínate lo bajísimo a lo que utilizamos ahora, ¿no? En gama media estamos trabajando en el taller con osciloscopios de 50, de 100, de 200, de 500 MHz actualmente. En 1985 la compañía Lecroy fabrica el primer osciloscopio de almacenamiento digital. Ahí nacen los osciloscopios digitales, ¿no? En los DSO. Y en 1998 la compañía Tektronix introduce el osciloscopio de fósforo digital, ¿no? Los DPO, osciloscopio de fósforo digital, que es lo último, lo que encontramos en el mercado actualmente. Bien, tipo de osciloscopio, para comenzar. Los primeros osciloscopios u oscilógrafos se dividen en electromecánicos y rayos catódicos, como vimos al principio, los primeros osciloscopios que salieron, ¿no? En la historia. Pero actualmente, ¿cuáles son los que tenemos? Tenemos los osciloscopios analógicos, que se basan en el tubo de rayos catódicos, ¿no? Los osciloscopios digital, que es el osciloscopio de almacenamiento digital, se le conoce. Los osciloscopios también son digitales, pero son de fósforo, osciloscopio de fósforo digital se le conoce. Y hay unos osciloscopios de super fósforo digital, son los últimos, que tienen mejor visualización de la onda, se puede controlar mejor la imagen de la onda. Los osciloscopios de muestreo, que son osciloscopios de gama alta para ver a frecuencias muy elevadas. Los osciloscopios de señal mixta, que mezclan un osciloscopio digital con prestaciones del osciloscopio analógico, algunas prestaciones. Los osciloscopios, los portátiles, que son unos pequeños, parecen multímetros, ¿no? Como unos multímetros que usted lo puede, pantallas pequeños, los puede llevar al campo fácilmente, ¿no? Los osciloscopios USB, que los conecta a ustedes, ahora vamos a mostrar un osciloscopio USB de un canal, que lo conecta al PC, a la laptop, y ya tiene un osciloscopio, puede trabajar tranquilamente con eso. Y los osciloscopios virtuales, ¿no? Que podemos utilizarlo con PC o con celular. El mismo celular lo podemos convertir en un osciloscopio, ¿no? Ponerle una sonda y un aplicativo y convertimos nuestro celular en osciloscopio. Bueno, son características de osciloscopio que manejan ancho de banda, tiempo de subida. Bueno, es muy importante el momento que se va a adquirir un osciloscopio, ¿no? Sensibilidad vertical, la velocidad, la ganancia, la base de tiempo, el muestreo, ¿no? El muestreo es a la forma de onda analógica que llega, la tiene que convertir en digital y hace un muestreo, toma muestras y a cada muestra le asigna un dato digital. Y esto el osciloscopio que lo va a entender y luego lo va a proyectar. Resolución vertical y longitud de registro, ¿no? Acá tenemos esas imágenes. Este es el osciloscopio, el antiguo el osciloscopio electromecánico, el analógico, el digital, ¿no? Y estos en bloques cómo funcionaban.
No es una clase de osciloscopio, así que no vamos a detallar mucho. Es una clase, estamos solamente dando unos datos para entrar en calor acerca del osciloscopio. Eh, Este es un versus entre el osciloscopio analógico y un digital, ¿no? Las prestaciones que hay entre ambos. Lo que pasa es que este tema lo hemos sacado del curso, es estos PDF. Este es un osciloscopio USB. Es muy práctico, lo utilizamos nosotros bastante. Eh, con esto podemos ver múltiples fallas, fallas de BIOS, fallas de fase, fallas de clock, las capta, no hay ningún problema con este osciloscopio. Es de 20 MHz y chapa todo. No necesitamos un osciloscopio de 100, de 200 MHz para poder diagnosticar fallas de una motherboard, como vamos a demostrarlo ahora. Técnica de diagnóstico rápido, a lo que vamos. Bien, esta técnica consiste en la utilización de herramientas e instrumentos básicos y económicos para realizar el diagnóstico de componentes, líneas de alimentación y control de la PCB, ¿no? La tarjeta de circuito impreso, en forma rápida y acertada. Con esta técnica se puede diagnosticar fácil y rápidamente muchas de las fallas comunes o recurrentes en las PCB y que son mayoritariamente entre las que llegan al servicio técnico. Al servicio técnico nos llegan múltiples placas, ¿no? 10, 20 placas puede llegar diario e ingresar al servicio técnico, ¿no? El volumen que manejamos es alto de placas de PC y de laptop. Y imagínense diagnosticar con un método tradicional que para cada diagnóstico tengo que conectar un osciloscopio. No podría diagnosticar 10 o 20 placas al día, ¿no? Una persona, no se puede. Se tiene que reducir los tiempos, se tiene que aplicar técnicas de diagnóstico rápido y instrumentos que mucho más rápido me arrojen un resultado, un diagnóstico sobre la placa. La técnica de diagnóstico rápido combina las técnicas de análisis de la información. Es una técnica muy muy importante que no es muy valorada por los técnicos, ¿no? Es muy importante esta técnica. Estas técnicas las vamos a analizar en el curso de metodología de diagnóstico. Es todo un curso, todo un tema, que hay varios métodos de diagnóstico y cada método de diagnóstico maneja diversas técnicas de diagnóstico y cada técnica de diagnóstico maneja diversos instrumentos de diagnóstico. Bueno, acá tenemos la técnica de diagnóstico rápido, el análisis de la información, análisis visual, que es muy importante, la técnica del CAF, ¿no? El circuito, buscar el corto, el circuito abierto o con fuga. Y el test point ya es en caliente, ¿no? Es buscar niveles de voltaje y de señal en la placa. Claro, previamente, como hemos mencionado, se tiene que conocer la arquitectura de la placa. No por tener los instrumentos ya estás listo para reparar. Tienes que capacitarte, tienes que practicar. En la técnica de diagnóstico rápido, el instrumento fundamental para el análisis de señales digitales es la punta lógica y no el osciloscopio o el analizador lógico, como en la técnica de diagnóstico tradicional. Como hemos dicho, la técnica de diagnóstico tradicional es para diagnosticar de todo, no solamente la electrónica digital, es la analógica también, todos los campos. En cambio, la punta lógica se basa exclusivamente a la electrónica digital. No va más allá. ¿Por qué? Porque analiza niveles lógicos. Para la aplicación de esta técnica es necesario el conocimiento de la electrónica digital, como mencionamos. En cualquiera de las técnicas necesitas saber electrónica digital. Si vas a reparar una mainboard de computadora, ya sea de escritorio o portátil. Ser hábil en el uso de herramientas e instrumentos básicos. Conocer la arquitectura y el funcionamiento de la tarjeta de circuito impreso que vamos a diagnosticar. Entre las herramientas e instrumentos usados por esta técnica están el multímetro de gama baja o media, ¿no? La punta lógica, el pulsador lógico, que es una especie de generador de funciones, pero que te va a mandar pulsos. No puedes controlar la forma de onda, los pulsos ya están preestablecidos y te mandan una frecuencia determinada. A veces hay algunas que tienen la opción a 2 o 3 frecuencias, nada más. Te mandan pulsos para diagnóstico de circuitos
para ver si ese pulso activa una compuerta o no. Las tarjetas analizadoras de estado y las tarjetas analizadoras de conexión. Vamos a ver la imagen, acá las tenemos. Las tarjetas analizadoras de estado, estas son las tarjetas POS, también conocidas, ¿no? Las tarjetas POS, que es acá con un display digital, y acá con un display LCD. Acá también tenemos otra tarjeta. Esta tarjeta es POS y es Q1, utiliza doble codificación, ¿no? La más conocida y difundida es la POS, pero también existe los códigos Q1 para diagnosticar tarjetas de PC y de laptop. Acá tenemos tarjetas de conexión. Estos son analizadores de conexión. Esta tarjeta es una DDR2 para ver la conexión entre el banco de memoria de DDR2 en una portátil y el chipset que lo controla. Como es DDR2, es un chipset norte quien lo controla. Esto de acá es una tarjeta de conexión, no lo veo, parece que es de una 1150, es para PC, para determinar la conexión entre el procesador y el chipset, en este caso el PCH, porque es de Intel. Lo que va a verificar es que si hay una conexión, si existe la conexión o no, o si hay un corto, un cruce entre líneas, también te va a visualizar por unos LED que tiene acá. Tenemos la punta lógica, acá tenemos una punta lógica, esta es la que utilizamos bastante en el taller y en el laboratorio. Es otro tipo de punta, es una punta lógica de 3 LED, rojo, verde, ámbar. Esta es una punta lógica de 2 LED, rojo y verde. Esta es una punta lógica sumamente económica, creo que alrededor de los $10. Esta está 10, esta de acá creo que está algo de 20 y esta de acá está $40. Es un multímetro de gama baja, es un multímetro sumamente económico, creo que ni $10 es el costo de este multímetro. Bien, vamos a ver a la punta lógica, porque de osciloscopio tenemos bastante información. Vamos a ver la punta lógica, lo que nos interesa. La punta lógica. La punta lógica o sonda lógica se encuentra entre los instrumentos de diagnóstico más utilizados en el campo de la electrónica digital. Se usa para determinar el nivel lógico en el circuito digital. La punta lógica es un instrumento de medida que mediante diodos LED nos indica la presencia de un estado lógico, ya sea alto, bajo, un pulso alto, un pulso bajo, un tren de pulsos o alta impedancia, ¿no? Para las familias lógicas TTL y la familia CMOS. Las puntas lógicas tiene un interruptor que puedes cambiar para poder analizar qué familia estás analizando, ¿no? Porque las dos familias son digitales, lógica digital, pero los niveles de alimentación, de entrada y de salida son diferentes. Algunas puntas lógicas disponen tonos acústicos diferenciados para cada nivel lógico, ¿sí? Hay puntas lógicas que adicionalmente a los LED que se van a encender de acuerdo al nivel lógico, emiten sonidos que te van a indicar si es alto o es bajo o es un pulso. Existen multímetros que incorporan la punta lógica entre sus funciones, ¿sí? Tenemos multímetros también, pero bueno, no lo vemos muy práctico, pero sí, lo puede utilizar. Tiene esa función de poner punta lógica, pero nos indica cómo, con una flechita hacia arriba, un triángulo hacia arriba, apuntando hacia arriba, alto y apuntando hacia abajo, bajo, y cuando se encienden los dos triangulitos, nos indica que hay un pulso. Esa es la forma que trabaja el multímetro, pero no nos puede indicar cuando hay un pulso alto o un pulso bajo, que es algo muy importante para el diagnóstico. La punta lógica se alimenta de 5 a 15 voltios. Generalmente lo más práctico es alimentarla a 5 voltios. ¿Por qué? Porque utilizamos los puertos USB para alimentarla. De la tensión de alimentación del propio circuito. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes conectan la punta lógica al puerto USB de la misma tarjeta que están analizando, ya sea de PC o de laptop. Al mismo puerto USB la conectas y tiene 5 voltios y con eso ya la punta está funcionando. O de una fuente externa. En caso de, digamos, de que
no está habilitada la línea de 5 voltios, o tienes una falla que la tarjeta no está levantando, quieres ver, revisar la secuencia de inicio, entonces conectas la punta lógica a una fuente externa y une las tierras, une la tierra de la fuente externa, solo la tierra, con la tierra de la tarjeta que estás analizando. Y de esa manera puedes ver el nivel lógico en la placa que estás analizando con la punta lógica, ¿no? Las puntas lógicas básicas pueden detectar señales de frecuencia de alrededor de los 20 MHz. Hay de 10, de 15, 17 MHz, ¿no? Aproximadamente. Y los estados lógicos que detectan son, esto es lo importante, esto es lo más importante, esto lo tienen que saber, para poder diagnosticar con punta lógica debemos saber esto. No es muy difícil, es algo práctico. Ver, estado lógico alto, conocido como el 1 lógico, el 1, ¿no? ¿Qué ocurre? Si la punta lógica la ponemos en un punto donde el estado lógico es alto, 1, va a encender el LED rojo, ¿no? Enciende rojo, entonces el rojo nos indica nivel alto. Ahora, el estado lógico bajo o 0 lógico enciende el LED verde y los otros permanecen apagados. Recuerden que son 3 LED, rojo, verde y ámbar. Ahora, el pulso alto, si en ese punto que se está probando ahí existe un pulso alto, se va a encender el LED rojo y el ámbar a la vez y van a parpadear. Ahora, ¿por qué? Esto nos indica, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando que el ciclo de trabajo, el Dati Cycle, es mayor al 50%, ¿no? Lo vamos a ver en una gráfica a continuación. El pulso bajo, en el pulso bajo se enciende el LED verde y el ámbar y parpadean. Entonces el ciclo de trabajo en este caso es inferior al 50%, ¿no? El Dati Cycle. El pulso, cuando es solo pulso, que enciende rojo, verde y ámbar. Hay punta lógica que solamente enciende el ámbar. Algunas puntas económicas he visto que enciende solo el ámbar, no enciende rojo y el verde. No te indica y no tiene la opción de pulso alto, pulso bajo. Solo te tiene 3 opciones: alto, bajo o pulso. No te trae el pulso alto ni pulso bajo. Hay que tomar en cuenta al momento de comprar la punta. Bueno, en el pulso te encienden los 3 LED y parpadean. ¿Qué te indica esto? Que el ciclo de trabajo es igual al 50%. Y si alta impedancia no enciende ni un LED. Cuando hay alta impedancia, no está tierra ni está 1 lógico, entonces no hay voltaje ahí, o el voltaje está fuera de rango, como vamos a ver en una tabla posteriormente. Continuemos. Lo que mencionamos hace un momento, el ciclo de trabajo, ¿no? El Dati Cycle. Vemos acá la gráfica. En este caso, la señal permanentemente está en 0 voltios. A lo largo de toda la prueba está en 0 voltios. Entonces, en este caso, se va a encender solo el verde. Se enciende el LED verde. ¿Y qué nos indica esto? Que el ciclo de trabajo es de 0%. O sea, no hay trabajo. No está trabajando. Segundo caso. En este caso, si ustedes pueden apreciar, existe una subida acá de voltaje, 5 voltios, ¿no? De 0 a 5 voltios es el flanco de subida, acá tenemos el flanco de bajada, ¿no? Por un tiempo. El periodo de la onda es de aquí hasta acá, es el periodo que está marcado ahí con la línea verde. Ese es el periodo de la onda y esto se repite, ¿no? Es algo periódico. Pero si te dan cuenta, de todo el periodo, el tiempo que está en nivel alto, el tiempo que está es menor que el tiempo que está en nivel bajo. Entonces, en este caso, el ciclo de trabajo es inferior al 50%. Acá tenemos 25% lo hemos puesto, ¿no? Eso, sea, la cuarta parte del periodo está en nivel alto. En este caso, la punta lógica, ¿qué nos dice? ¿Qué nos va a indicar? Se va a encender el LED rojo y el ámbar. Pulso alto. Este es un pulso alto. Tercer caso.
En este caso tenemos el nivel alto ocupa la mitad de la onda, ¿no?, del periodo. Es dura el mismo tiempo que dura el nivel bajo, 0 voltios. Entonces, en este caso está al 50%, y en el 50% del ciclo de trabajo, la punta lógica lo que hace, va a encender el LED verde, rojo y ámbar. Los 3 LEDs se encienden. Entonces, esto está indicando que está al 50% del ciclo de trabajo. Cuarto caso, ahora el nivel alto, como ven, ocupa casi todo el periodo, ¿no? El nivel bajo es muy corto el periodo, el tiempo que utiliza de la onda. Entonces, en este caso tenemos un 75% de ciclo de trabajo, que el 75% del periodo está en alto, ¿no? El ciclo de trabajo nos indica el tiempo que la señal está en monológico, en alto. Acá está el 75%, y el 25% restante está en nivel bajo. Bueno, quinto caso. En este caso, en el anterior, el cuarto caso, se va a encender rojo, y el color ámbar, rojo y ámbar. Creo que acá hay una confusión, creo que acá le dije rojo, no, acá es verde y ámbar, acá es rojo y ámbar. Ahora, el último caso, que tenemos el ciclo de trabajo al 100%, permanentemente está en 5 voltios, ¿no? Permanentemente. Entonces, recapitulemos. 0% verde, siempre. 0% ciclo de trabajo verde. 25% ciclo de trabajo menor al 50%, verde y ámbar. Cuando está en 50-50, se encienden los 3 LED, rojo, verde y ámbar. En este caso, mayores del 50% del ciclo de trabajo, se enciende rojo y se enciende ámbar. ¿Por qué? ¿Por qué el ámbar? Porque hay pulsos. El ámbar detecta que hay pulsos, por eso que se enciende. Porque hay subidas y bajadas, flanco de subida y flanco de bajada. Eso detecta el LED ámbar. Y el último caso, permanentemente en uno lógico, o sea, 5 voltios, se enciende solo el LED rojo. Ahora, esto es muy importante que tengamos en cuenta los estados lógicos, para lo que les mencioné, para la familia TTL y CMOS. En la familia TTL acá tenemos el estado lógico 0, el estado lógico 1 y el estado no lógico, ¿no? O no permitido, también algunos autores le indican, como le dicen, ¿no?, estado no permitido. Para el nivel lógico 1, en TTL, en la familia lógica TTL, tenemos que el 1 lógico es considerado por la punta lógica. ¿Por qué? Estos datos son para la punta lógica, porque si ustedes van a revisar la teoría de electrónica digital, que nosotros desarrollamos ese curso en TTL, el nivel lógico 1, el rango que tiene de voltaje no es para la entrada de una compuerta lógica, no es igual a la salida, no es lo mismo, ¿no? Igual el nivel lógico 0 para la entrada no es lo mismo que para la salida. Pero la punta lógica sí, la punta lógica nos tiene determinado, más o menos nos da estos rangos. Porque la punta lógica no puede saber si usted está midiendo en el punto, en una línea de entrada de una compuerta lógica o en la línea de salida. No lo sabe la punta lógica. Usted sí lo sabe, pero la punta lógica no podría detectar eso. Entonces, tiene unos valores promedios. No son exactos, pero son unos valores promedios muy cercanos, más o menos entre los valores de entrada y salida. Entonces tenemos para el 1 lógico, a partir del 2.3 voltios a 5 es considerado 1 lógico, se enciende el LED rojo. De 0 hasta 0.8 voltios es considerado 0 lógico, se enciende el LED verde. ¿Qué pasa si yo pongo la punta lógica en un punto donde he medido con un multímetro y el valor en ese punto es 1.5 voltios? El valor de alimentación de la memoria DR3, ¿no? 1.5 voltios. Entonces, ¿qué ocurriría si pongo la punta lógica en ese punto? Simplemente no encendería ni un LED. ¿Por qué? Porque 1.5 voltios no está comprendido en los rangos lógicos para la punta, ni para la familia TTL. Movemos desde encima de 0.8 hasta 2.3,
esos valores que existen en este rango no son considerados valores lógicos. Entonces la punta no va a encender ni uno de los LED, va a considerar alta impedancia, un estado no lógico. Ahora, en el caso de la familia CMOS, la familia CMOS es alimentada de 3 a 18 voltios, a diferencia que la TTL se alimenta con 5 voltios, su fuente. Acá una punta lógica lo podemos alimentar de 3 a 18 voltios. Para el nivel lógico, uno lógico en la familia CMOS es considerado a partir del 70% del valor de la alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Si lo alimentara con 10 voltios, acá tuviera la alimentación de la punta lógica, lo conecto a 10 voltios, entonces ella consideraría uno lógico a partir de 7, 8, 9, hasta 10. Son valores que consideraría uno lógico para familias CMOS. Y si sigo alimentando con esos 10 voltios, los voltajes comprendidos entre 0 y 3 voltios son considerados 0 lógico. Digamos, 1 voltio, 1.5 en este caso, ¿no? Como hicimos en una comparación que hicimos en la familia TTL. En la familia CMOS le aplicamos 1.5, ponemos la punta lógica en el selector, lo ponemos en CMOS y lo podemos a medir la alimentación, la salida del circuito, el bot converter de la memoria RAM. Es un bot converter simple, de una sola fase. Medimos ahí y es 1.5 para DR3. ¿Qué va a ocurrir acá? Que va a encender el LED verde. Usted dice, oh, se encendió el verde, no hay voltaje, no hay señal. No, no es así. Lo que pasa es que para familia CMOS 1.5 voltios, si es alimentado con 10, es considerado cero lógico, ¿no? Si es alimentado con 10 voltios, entonces el 30% es 3. Entonces de 0 a 3 voltios, todos los valores que encontremos son considerados cero lógicos. En cambio, si en ese mismo punto de 1.5 voltios ponemos una punta lógica con el selector en TTL, la familia TTL, simplemente no va a salir nada, no va a encender nada, ¿no? Porque es considerado un estado no lógico. Bien, espero que haya quedado claro esto. En las preguntas no hay ningún problema, los podemos volver a repetir. Cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado claro, me lo hacen al terminar la exposición, me lo hacen llegar por el chat y no hay problema. Nos podemos repetir, lo vamos a aclarar. Esta es una punta lógica, como ven, de 3 LED: high, el alto, low, bajo, y el pulse, que es el pulso, ¿no? El ámbar, rojo, verde, ámbar. Y acá está el selector que les mencioné, TTL. Acá tenemos el selector TTL y tenemos el selector CMOS. Ahora, acá tiene, miren, para un acústico, hay algunas puntas que traen. Esta versión que yo tengo no trae el acústico, pero sí, hay algunas que traen acá, traen un parlantito piezoeléctrico, ¿no? Esos planitos, y nos da señales acústicas. Ya no necesitamos estar mirando la punta para saber el nivel lógico que se está arrojando en el punto de medición. Acá tenemos otra punta lógica. Esta, como les mencioné, hay punta lógica de 2 LED. Tiene rojo y verde. Alto, ¿no? Acá tenemos high y tenemos low. En este caso, cuando es pulso, enciende la 2. Enciende la 2. Pero es difícil determinar si es pulso alto o es pulso bajo. Simplemente enciende la 2. Ahora tendríamos que ver cuál de las dos enciende más fuerte, o cuál de las dos parpadea más, o está más tiempo encendida. Es un poquito más complicado. Bien. Vamos a ver la fuente de alimentación conmutada. Fuente de alimentación conmutada, que es lo que estamos viendo en este webinar, ¿no? Los back converters. ¿Qué tipos existen? Fuente de alimentación conmutada. Bueno, existen diversos tipos, van a encontrar en electrónica, ¿no? Lo que estamos viendo en este webinar es los boost converters. También hay los boost converters. Los boost converters reducen el voltaje, ¿no? Los boost converters elevan el voltaje continuo, y hay un circuito, se le aplica un circuito, y ese circuito nos va a arrojar un voltaje mayor al que se le proporcionó. Tenemos los boost converters. Es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Pero esto invierte el voltaje. Y así tenemos muchos tipos de convertidores, ¿no? Que no es, bueno, no es tema, el tema de hoy día no es convertidores. Nos vamos a centrar en lo que es el bot converter. ¿Qué es el bot converter? Acá lo tenemos, el bot converter, ¿no? El bot converter se basa en una bobina, una fuente de alimentación, un interruptor, que es lo que va a activar y desactivar, y
una bobina, condensador y la carga. El diodo es para proteger el pico inverso que produce la bobina al momento que se le quita la alimentación, ¿no? Toda bobina, las bobinas almacenan la energía que es proporcionada por esta fuente. Al momento de cerrar el interruptor, va a almacenar energía en un campo magnético, ¿no? Se magnetiza la bobina, se crea un campo alrededor de ella. Entonces la corriente eléctrica se transforma en campo magnético. Y al llegar aquí al condensador, carga el condensador y el condensador almacena en un campo eléctrico. La energía que le llega la va a almacenar, la guarda. Los dos dispositivos pasivos, los dos componentes pasivos almacenan energía en forma magnética la bobina y en forma eléctrica el condensador. Bueno, este es un modelo que se le pone, acá le hemos puesto un MOSFET, y al MOSFET se le aplica una señal, ¿no? Para que se active, ¿no? Y pueda controlar, pueda cargar y descargar y se pueda producir unos pulsos que van a ser controlados de acuerdo a la frecuencia de entrada que se está gatillando, que entra al gate del MOSFET, ¿no? Cuando la frecuencia es estable, bueno, va a tener una salida estable, pero si esta frecuencia es controlada, se puede tener una salida estable, que no sea influenciada por la carga, porque la carga puede ser que varíe, puede comenzar a consumir más corriente y el voltaje se permanece estable, ¿no? Gracias a que hay una señal de retorno que va a comparar la salida. Esto lo vemos aquí, vemos acá. Este es un circuito va converter de fase simple, una sola fase, es típico que alimenta al circuito de VRAM en caso de las placas de escritorio. Y las placas de portátiles también. Tienes el componente, el circuito, que es va a producir una señal de modulación de ancho de pulso, PWM, que se le aplica al MOSFET superior, el up, y el MOSFET inferior, el low, ¿no? Se le aplica y va a producir un voltaje a la salida, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en la práctica? Terminando esta exposición, vamos a ver con el osciloscopio las señales que vamos a tener a las entradas en los gates de alta, de baja, en la salida de los MOSFET, previa a la bobina y posterior a la bobina, ¿no? Que finalmente el voltaje de salida que va a alimentar al circuito. En este caso está alimentando una memoria RAM, al circuito de RAM. Puede producir este circuito 1.8 voltios en caso de memoria DDR2 y 1.5 en caso de memoria DR3. Y si fuera DR4 sería 1.2 voltios. Este es un circuito multifase que también vamos a ver. Vamos a poder comparar, vamos a diagnosticar qué fase está con problemas con el osciloscopio y con la punta lógica, con cuál lo podemos hacer más rápido y más práctico. Claro, como mencioné, el osciloscopio es un instrumento superior a la punta lógica, superior, porque sirve para todas las ramas de la electrónica, no solo para la electrónica digital. La electrónica digital es una parte de la electrónica. En cambio, la punta lógica solamente nos va a arrojar valores digitales, ¿no? Lo importante acá es saber interpretar lo que la punta lógica te arroja, y según esa interpretación tú vas a saber cuál es el problema que tienes en esa fase, igual que en el BIOS, el próximo webinar, que es de punta lógica versus osciloscopio, pero en BIOS. También vamos a analizar cómo detectar fallas de BIOS con punta lógica y con osciloscopio, fallas, digamos, de la región BIOS, la región ME, ¿no? El Manager Engineering. Se puede diagnosticar con la punta lógica. Hay fallas en que no hay video interno, solo hay video externo con tarjeta externa, o solo sale el video externo. También se diagnostica con los osciloscopios, también se puede diagnosticar con la punta lógica. Eso lo vamos a ver en el próximo webinar. Esto es un back converter multifase del acto, que también vamos a analizar con las dos placas, los dos tipos de placas. Bien, entonces procedamos a hacer las primeras pruebas. Vamos a calentar, vamos a hacer las primeras pruebas. Vamos a listar los instrumentos.
Si hay preguntas, me las pueden hacer por el chat mientras que estoy preparando los instrumentos. A ver, un momento, vamos a conectar la punta. Bien, vamos a comenzar con el osciloscopio de, de un canal, el osciloscopio portátil. Vamos a comenzar, vamos a hacer la prueba. Voy a poner la imagen. Tenemos en este caso, para comenzar, una tarjeta de desktop. La tarjeta está operativa, emite video. Vamos a ver, vamos a encenderla. Está operativa, está operativa. Si ustedes pueden ver aquí, el LED. Este es un detector de señal de sincronismo. Es algo, es una herramienta que utilizamos para poder detectar que hay salida de sincronismo, o sea, hay video, ¿no? Sin necesidad. Recuerde, estamos en diagnóstico rápido, entonces yo no voy a estar cada vez que enciendo la placa viendo el monitor, ¿no? Voltear a ver el monitor a ver si salió o no salió el video. No, tengo un detector que estoy viendo la placa, estoy haciendo mis mediciones y a la vez estoy mirando la salida de video, si hay video. Y esto ya me indicó, como ven, está la luz, la roja está encendiéndose, las tres de acá son de vertical y horizontal. Ya, y el ámbar está encendido, o sea, hay un pulso alto que está indicando que hay un pulso. Es una especie de punta lógica. Esto es una punta lógica, dos puntas lógicas metidas en este instrumentito. Entonces, nos está indicando que hay video. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar con el osciloscopio. Vamos a revisar la señal, la forma de onda. Comenzamos con el osciloscopio de un canal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, miren. A ver, un momentito. El circuito va a convertir está aquí debajo, está debajo de estos disipadores. Entonces no tenemos acceso a los MOSFET, no tendríamos que sacar los disipadores. No podemos hacer, no hay problema, pero también lo podemos medir por debajo, ¿no? Vamos a medirlo por debajo y después lo sacamos los disipadores y lo medimos por arriba. ¿Por qué? Podemos sacar los disipadores porque la placa no está con carga, no está con disco duro, no está procesando nada, simplemente ha iniciado. Entonces el consumo, el trabajo del procesador no está procesando prácticamente nada, es muy bajo y el consumo es bajo, ¿no? Entonces no requiere estos disipadores en este momento.
Pero vamos a hacer la medición, vamos a poner el osciloscopio de, este es el osciloscopio de un canal, ¿ya? Es tipo USB, se conecta al puerto de USB. Y vamos a ver que nos va a medir, nos va a mostrar la gráfica de la señal. Vamos a poner el osciloscopio. Ahí está. Este es un canal. Acá está la gráfica. La frecuencia nos está indicando que tiene una frecuencia de pulso de más o menos 100 kHz. Otro canal. En este canal no hay nada, hay pequeño ruido, ¿no? Hay un pequeño ruido en este canal. En este otro canal no hay nada. En este canal no hay nada. Y en este canal hay pulsos. Acá hay pulsos. Como ven, los pulsos. Ahí está. Entonces tenemos, acá hay otro canal. Acá los pulsos son erráticos, ¿se ven? Cambian, los pulsos están cambiando, no están fijos. Y en este otro canal no hay, es ruido ya. Acá tenemos pulsos. Ahí están los pulsos. No hay. No hay. Acá hay pulsos. Y acá también. Entonces hay dos fases que no tienen pulsos. He sido muy rápido, ¿no? Muy práctico. Vamos a hacerlo con el osciloscopio. Con el osciloscopio. Un osciloscopio de dos canales. Es un osciloscopio de superfósforo digital. De 200 MHz de ancho de banda. Entonces vamos a revisar, vamos a ver en este caso cómo están los pulsos. Esto aquí. Latino. Vamos a ver acá. Se pone el osciloscopio.
Vamos a actualizar la imagen. Ya. Esta es la captura que tenemos en una fase de la placa. Vamos a ver, estamos viendo acá. Vamos a poner pantalla completa. Ya, acá está. Estamos midiendo en una de las fases, en una de las bobinas, y tenemos esa imagen, ¿no? Vamos a poner en la otra fase, en la otra bobina. Y aquí tenemos una línea, no tenemos nada. En otra fase, en otra bobina más, no tenemos nada. Ahora en esta fase, dejarlo a la tierra, no nos permite. Dejar la tierra por acá, ahora de acá. En esta fase, a ver qué sale. Ahí tenemos pulso, ¿no? Ahí hay pulso. Y en la última fase, a ver qué sale ahí, también tenemos pulso. Entonces tenemos dos fases, esta de acá, y ahí no hay pulso, ¿no? Lo que pasa es que tengo que actualizar la imagen que tengo en el osciloscopio arriba y con la imagen que está saliendo por acá por la transmisión. Por eso que hay una diferencia en el momento que pongo la punta. Ya, volvamos. La fase más baja, aquí en los osciloscopio estoy viendo la onda. Actualizo la imagen, ahí sale, ahí está la onda. La otra fase, acá en los osciloscopio también hay onda. A ver, actualizamos, ahí está la onda, los pulsos. Y aquí en los osciloscopio hay una línea. Actualizo la imagen, ahí está la línea. Vemos otra fase, de acá en los osciloscopio no hay nada. Acá tampoco hay nada. Y vemos la primera fase. Vamos a poner la tierra por arriba, la tierra del osciloscopio. Es que el cable del osciloscopio es pequeño, justamente para evitar que se filtre el ruido. Entonces es un poquito incómodo estar moviéndonos de fase en fase. Y aquí, ¿ven? Acá también hay fase. Ya, entonces ya hicimos un diagnóstico de esta placa. La placa está funcionando, está operativa. La placa está operativa, pero tiene dos fases inoperativas, pero levanta. Ahora si la toco, está calentando. El lado de las bobinas que no están trabajando, esas fases están calentando. El impreso está caliente, se eleva la temperatura. Bien, pero el osciloscopio no lo pudo detectar, ¿no? Muy fácilmente. No detectó las fases que están dañadas, donde no hay pulsos PWM. Entonces esos circuitos va a convertir, esa fase va a convertir, no están trabajando. Ahora vamos a ver qué hacemos con una punta lógica. Tenemos una punta lógica. Tenemos la punta lógica. Está. Punta lógica. Y lo que vamos a hacer simplemente es conectarla a cualquiera de los puertos USB. La conecté. A ver, pruebo que funcione. Toca la punta, enciende el OLED. Toca la punta, ya enciende el OLED. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es como una antena y está detectando energía en mi cuerpo, ¿no? Y ahí está. Enciende el OLED. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo. Volteamos la placa. Recuerden, primera fase funciona según el osciloscopio, los dos osciloscopios, el osciloscopio de un canal, el osciloscopio USB, portátil también, y el osciloscopio de mesa, el de dos canales, ¿no? El más potente, el de super fósforo. Los me han dicho lo mismo, que ahí la primera fase trabaja, la segunda y tercera fase de este multifase va a convertir, no trabajan, y la cuarta y quinta fase sí está trabajando. Entonces vamos a comprobarlo con la punta lógica. Vamos a poner la punta lógica acá. ¿Ven? Que se encienden rojo,
verde y ámbar, ¿no? Los que les mencioné. Hay pulso, hay un pulso alto y un pulso bajo. ¿Vieron los pulsos cómo eran, no? Altos y bajos. Entonces los dos están encendiendo. Y la frecuencia era de 100 kHz. Esta punta lógica, ¿cuánto le dije que llegaba? A más o menos alrededor de los 20 MHz. O sea, fácilmente no chapa un circuito va a converter. Fácilmente, estamos 20 MHz. Y acá la frecuencia que está trabajando el va a converter es de 100 acá en este caso. Y los circuitos va a converter, los PWM, trabajan en ese orden. No llegan al megahertz, trabajan en el orden de 200, 300, 400, 500 kilohertz. ¿Ya? Fase 1 está trabajando. Fase 2, nada. Apagados los LED. Fase 2, los LED están apagados. ¿Qué nos indica? Que no es un nivel lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco es cero acá. Hay un pequeño voltaje. No es cero, pero hay un pequeño voltaje. Ahora vamos a la otra fase. También apagado. No es un nivel lógico. La punta lógica no lo detecta como un nivel lógico. Vamos a la cuarta fase. Ahí están los pulsos. Rojo, verde y ámbar. Entonces se está detectando que hay niveles lógicos acá. En este caso pulsos. Es un pulso más o menos al 50% de ciclo de trabajo. Porque están encendiendo los tres. Los tres están encendiendo. La última fase, la quinta, está trabajando. Está trabajando. Entonces, hay dos fases. La segunda y la tercera están inoperativas. Ahora, acá hay un caso, digamos. Acá veo la bobina. Estoy viendo la bobina entre la bobina y el VAT converter y los transistores, ¿ya? El transistor de alta y de baja, la conexión que hay entre los dos y la bobina, eso es lo que estoy viendo acá. Ahora, la conexión que hay entre la bobina y el condensador de salida, ahí no enciende nada. ¿Como ven? No enciende nada. Pero antes la bobina, en la otra parte de la bobina, sí enciende, ¿no? Claro, ¿no? Acá sí enciende el LED, la punta lógica detecta los pulsos. Acá no, pues no enciende. ¿Por qué? Porque no hay pulsos. Acá ya llega un condensador y eso es convertido en corriente continua. Ya no hay pulsos. ¿Ya? Y el nivel lógico, el nivel de voltaje que tenemos acá, no debe ser un nivel lógico. Lo podemos medir, vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Tenemos un multímetro. ¿Se puede ver? Vamos a medir el voltaje que tenemos en V-Core. El voltaje en V-Core es 1.2 voltios. Es el voltaje que alimenta el procesador. Y está trabajando, en esta placa está funcionando. Pero no está funcionando al 100%. Tiene fases malogradas y recalienta. 1.1 voltios ¿es o no es un estado lógico? No es un estado lógico. Recuerden, para que sea cero lógico, en la familia TTL, la punta está en TTL, porque está alimentado con 5 voltios, tiene que estar, para cero lógico, de 0 a 0.8 voltios, y para 1 lógico, a partir de 2.3 hasta 5 voltios. En este caso es 1.1 voltios, no es estado lógico, por eso que la punta no encendió, ¿no? Es corriente continua. Pero si fuera corriente continua de 3 voltios, se enciende. Corriente continua de 0.2, enciende, es verde, ¿no? Porque son estados lógicos. Entonces, ahora vamos a proceder a ver en una placa de portátil, en una laptop. Vamos a desconectar esto. Y vamos a sacar la fuente de alimentación de acá, de la PC. Vamos a sacar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nuestra fuente regulada, ¿no? Es lo práctico de la fuente regulada, que uno le puede adaptar la punta, ¿no? Le podemos poner
le podemos poner el conector del jack power que se requiera ¿no? Para HP, Lenovo, Dell, Samsung, ¿no? Le ponemos, simplemente cambiamos esto y listo, ya estamos con otra máquina. Y con una sola fuente, no estamos, como antes tenías que estar diversos adaptadores, ¿no? Un adaptador para cada marca. Imagínate, ¿cuánto tiempo te demora estar cambiando de adaptador? Acá simplemente cambias de punta nada más. Digamos, en este caso, también estos son portátiles, ¿no? Se puede regular acá el voltaje de 15 hasta 24 voltios, de acuerdo, ¿no? 18, 19, 20 voltios de la Lenovo, ¿no? De acuerdo a lo que estés utilizando. Igual, simplemente, digamos, para una Lenovo, ponemos esto, listo, ya está, alimenta una Lenovo. ¿Cuánto proporciona esto? Esto de acá proporciona un máximo de 4.5 amperios. O sea, me va a levantar cualquier lacto, ¿no? Me va a levantar una lacto, tranquilamente. Pero es portátil para el campo. No vas a cargar, digamos, te vas afuera a reparar, no vas a cargar con tu fuente regular, ¿no? Te llevas eso. Bien, vamos a poner la fuente regular. Ya esta placa ya se descansa. Y vamos a poner, a ver, acá tenemos una Lenovo. Vamos a ver, vamos a poner esta tarjetita acá. Y vamos a ver que funcione. No solamente tenemos que esté operativa, vamos a comprobar que está operativa. Vamos a sacar los cables de acá del osciloscopio. A ver, conectarla. También puede hacer lo mismo, la podemos encender y el puerto VGA le ponemos ese adaptador que le pusimos, ¿no? Este de acá, lo podríamos poner, pero no, vamos a poner la pantalla mejor. Podemos ver que hay salida VGA, que encendió la placa. Vamos a alimentarla. Alimentamos. Corriente, encendemos, ya está cargando la fuente. A ver, ahí está, Lenovo, está operativa. Está operativa, ¿está bien? Está operativa. Apagamos, desconectamos. Siempre hay que apagar antes de desconectar la pantalla. Un corto, te llevas la placa. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué prueba vamos a hacer? Las mismas que hicimos con la otra placa, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a probar con el osciloscopio portátil, con este osciloscopio. Vamos a comprobar los va converter. Tenemos va converter, tenemos en la línea, acá en la línea de 3 y 5, ¿no? La fuente de 3 y 5, tenemos en va converter en la alimentación de la memoria RAM, en la bobina que alimenta la memoria RAM, y en las bobinas que alimentan al procesador, ¿no? que producen el V-Core que requiere el procesador para poder funcionar. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ver la forma de onda con un osciloscopio, lo tradicional, lo que ustedes van a ver creo que en muchos canales, muy buenos técnicos, en YouTube van a encontrar. Este análisis lo hacen con osciloscopio, ¿no? Pero nosotros vamos a sumarle algo más, vamos a hacer el análisis con osciloscopio portátil y osciloscopio de escritorio, de banco, ¿no? Que se dice, el escritorio de banco, ¿no? Y la punta lógica. Entre los tres instrumentos vamos a ver cuál me diagnosticó más rápido. ¿Cuál me diagnosticó más rápido digamos en la prueba anterior con una de estos? Recuerden que el osciloscopio hay que calibrarlo. Me demoré, disculpe porque estaba descalibrado, estaba haciendo otras cosas con este osciloscopio. No lo había calibrado para esto. Había que calibrarlo y quité un tiempo. Solo en encenderlo ya quita el tiempo. Encender el osciloscopio ya te requiere un tiempo. La punta lógica no, simplemente la conectas, ya está funcionando, ¿no? Ahí te ahorra el tiempo de encendido, ¿no? Ver la onda con el osciloscopio es prácticamente lo mismo que ver las puntas
¿no? Lo que pasa es que en la onda podemos ver algún desperfecto en la señal, en la deformidad de la onda. Si eso no te lo va a arrojar la punta lógica. Pero la punta lógica te dice si hay pulso o no hay pulso. Y si el pulso, en qué condición está. Si es un pulso, ¿qué pasa si se hubiera encendido rojo y ámbar nada más? Rojo y ámbar. Demasiado tiempo en alta, un pulso alto. ¿Qué me indicaría eso? En el osciloscopio se podría apreciar también cuando los pulsos se anchan, ¿no? Los pulsos de nivel alto, el pulso cuando está arriba es muy ancho y el pulso cuando está abajo es menor. Nos está indicando un alto consumo de energía, que ese circuito al que está alimentando este bot converter está consumiendo bastante energía, ¿no? Hay bastante corriente circulando por este circuito. Pues posiblemente sea un corto, un defecto, algo defectuoso ahí, y de esa manera con el osciloscopio lo detectas al ver la forma de onda. Pero con la punta lógica también por ahí se aproxima, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no encendería el verde, me encendería el rojo y el ámbar nada más. Rojo y ámbar. Me estaría indicando sobreconsumo, ¿no? También me estaría indicando sobreconsumo. ¿Por qué? Porque mucho tiempo está el ciclo de trabajo de la onda, está más tiempo en alto que en bajo, mayor al 50%. Recuerden, punta lógica, ciclo de trabajo mayor al 50%, enciende el rojo y el ámbar porque es pulso y el rojo porque es pulso alto, ¿no? Entonces de esa manera se puede diagnosticar un consumo excesivo en una línea, digamos la línea de 3 y 5, no funciona en este caso la placa, no funciona, y la 2 hay pulso, en la 2 hay pulso, pero digamos la línea de 3 que alimenta al KBC, al S, el BD controller, digamos que está alterado. En la Lenovo se queman bastante los S, se cambia bastante, está alterado, pero no hay un corto. Usted mide, aplica la técnica CAF, corto, abierto y fuga, y en todas las fuentes de la tarjeta no encuentra corto. Hay un valor, bueno, bajo, pero no un valor cercano al corto. Entonces no puede determinar que hay corto por el método frío, el método CAF. Por el método PowerPoint mide voltajes, ¿no? El testpoint mide voltajes y los voltajes están adecuados. El de 3 voltios está ahí, los 3 voltios. El de 5 está ahí, los 5. Pero ¿qué ocurre? Que la línea de 3 voltios se le está consumiendo de más, mucha corriente. Entonces, ¿cómo lo detectan? Con los osciloscopios lo detectan poniendo el osciloscopio en la línea de 3 voltios y ven que los pulsos altos están, el tiempo que dura es mucho, ¿no? En comparación con el bajo. Generalmente los pulsos altos son muy pequeños. ¿Vieron los pulsos? Vamos a poner los pulsos. Vamos a poner la imagen, porque quedó acá grabada la imagen del pulso cuando es correcta. Ahora lo vamos a también volver a ver. El osciloscopio, acá está. Acá está. Pulso alto. El pulso alto, el periodo de tiempo es pequeño, pequeños pulsos. Y el bajo es mucho mayor, el que está en bajo. ¿Qué ocurre cuando hay un sobreconsumo? Este pulso se va a enganchar. El tiempo que va a tomar del periodo va a ser mayor. Entonces, se va a notar en el osciloscopio. Entonces, en esa línea tenemos un sobreconsumo. Y vamos a evaluar qué alimenta la línea de 3 voltios. O si fuera en la de 5, qué circuito se está alimentando la línea de 5 voltios. Entonces, en uno de esos circuitos hay una alteración, hay un sobreconsumo. ¿Qué ocurriría si la que presenta este sobreconsumo fuera la línea que alimenta al procesor? Entonces tenemos un procesor con un corto o alterado, no en corto, pero está alterado, porque hay demasiado consumo de energía. Entonces vamos a ver la forma en esta placa de esta laptop. Vamos a hacer las mismas pruebas que hicimos con la desktop. Pasemos al osciloscopio el osciloscopio de PC. Osciloscopio de PC. Vamos a poner para ver lo que estamos haciendo. Ya. Bien. Vamos a medir, vamos a ver la señal que hay, las líneas en los Always 3 y 5. Vamos a ver en el de acá, que es, luego vamos a ver en la RAM, y por último vamos a ver en VCore. Vamos a ver la forma de onda. Y luego hacemos la prueba con el osciloscopio de mesa
Y finalmente con la punta lógica. Y veamos cuál lo hace más rápido. Ya. Bueno, encendemos la máquina. Encendemos la tarjeta, ya vemos el consumo que nos está arrojando la fuente, vemos que ya pasó el amperio, ya subió, bajó, ya correcto, ya levantó la máquina. Entonces vamos a ver la señal en el osciloscopio. Bien, acá estamos viendo la señal en el osciloscopio. Acá. Vemos esta señal, acá está, nos dice que hay 2.8 voltios, ¿no? Es el agua de 3.3, más o menos lo que nos está viendo el osciloscopio. Y en la otra bobina nos dice que hay 4.71 voltios. Y estamos viendo la señal. Vamos a bajarla. Vamos a bajarla. Ya, la línea de 3.3 voltios, ahí está. Y la línea de 5, ahí está. Bien, vamos a apagarlo. ¿Por qué? Porque está sin ventilador y calienta la placa, calienta el procesador, no se nos vaya a ir. Vamos a apagarlo un instante, enfríe un poco. Le chapamos la señal para poder apagar el equipo. Ya está, la apagamos. Apagamos el equipo para que enfríe, pero ya chapamos la señal. Tenemos la señal acá. Como ven, están los pulsos altos y bajos. El tiempo que demora en alto es pequeño, se eleva, ¿no? Y en comparación con el tipo en bajo. Más o menos están por ahí. Ahora vamos a hacer la prueba de la memoria RAM. Vemos la memoria RAM. Estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? Digamos que lo que se hace, ya hemos pasado las diversas técnicas de la técnica de análisis de la información, la técnica de análisis visual, hemos pasado la técnica del CAF, la técnica, estamos en la test point, estamos analizando señales o voltajes test point. Entonces estamos analizando con osciloscopios y con punta lógica. Estamos con osciloscopio de mano, el de que se conecta al USB, que es portátil, lo puedes llevar, lo conectas a tu PC, lo conectas a tu laptop y tienes la imagen ahí. Entonces vamos a ver, vamos a encender de nuevo la máquina y enfrió, y vamos a ver ahora, a sacarlo acá de single normal, desactivarlo, ya. Acá está, memoria RAM 1, esta es una DR3, dice 1.61 voltios y la frecuencia está oscilante. Lo recuerdo que no es constante, pero está 50, 80 MHz, baja 30, no es una frecuencia en kilohertz, diré, no está en los MHz, o sea, la punta lógica de lejos la puede analizar,
porque analiza hasta 20 MHz. Tenemos acá voltaje, la forma de onda en la alimentación. Esa es una bot converter simple que solamente produce tiene una fase, produce una línea de voltaje de 1.5 voltios. Acá nos está midiendo antes del condensador. Con el condensador ahí tenemos 1.5. Esta es la señal continua ya después de la bobina, ¿no? Con los condensadores, ya no hay pulsos. Y ahora el V-Core. Acá tengo el V-Core. ¿Ven? Nos dice que el V-Core hay 1.49 voltios. Y ahí está la frecuencia. Muy bien. Apagamos cuando se caliente. Ya está. Entonces, ya hicimos las 3 pruebas. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Ya estamos diagnosticando una tarjeta de lacto. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado verificar el estado de la fuente? Recuerda, ya pasamos las diversas técnicas. Análisis, comienza todo en análisis de información, análisis visual, CAF, y estamos en TEPOI, ya en caliente. ¿Ya? Porque hay muchas fallas que se detectan antes. No necesitas llegar acá, a lo que estamos en este momento, para detectar la falla. Hay muchas fallas que en el taller nosotros analizamos, y en las primeras etapas de los métodos de análisis, de diagnóstico, detectamos la falla. No necesitamos llegar acá, agarrar el osciloscopio, agarrar la punta de lógica y ya se detectó la falla. Entonces es muy importante que ustedes manejen sus técnicas de diagnósticos, ¿no? Qué metodología van a utilizar, ¿no? El orden lógico que tienen que tener en el diagnóstico. No es que agarro la máquina y de frente voy a medir acá, voy a medir. No, hay un orden para poder hacer un diagnóstico adecuado y acertado. Y sobre todo rápido, porque estamos en diagnóstico rápido. Cuando se trabaja en alto volumen, estamos hablando de 10, que una persona tiene que revisar de 10, 20 o 30 Maybor en un día, en 8 horas. Entonces es diagnóstico rápido. Ahora, si tú estás en el laboratorio, tienes una falla complicada, la llevas al laboratorio, le pones pues 1 hora, 2 horas en el análisis y determinar la falla, porque es una falla ya complicada. A veces son tarjetas ya revisadas en otro taller. O sea, no es una falla que ocurrió por efecto de gaste o defecto, ¿no?, de fábrica, sino ocasionado, pero no es una falla que ha sido muchas veces agravada. Llega un taller y al no encontrar la falla a veces agravan. Claro, hay técnicos que son conscientes, que te entregan la placa como la recibieron de todas maneras y te la entregan igual. Pero también me ha tocado muchos casos en que me llegan placas ya revisadas por los talleres que ya le han cambiado los integrados, el controlador de 3 y 5 ya lo cambiaron el de Charga ya lo cambiaron, ¿no? Y no sé si está bien o está mal. Ya levantaron los BIOS, el BIOS C, ya me levantaron el BIOS Main. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Invertir tiempo, tengo que verificar el estado de todos esos integrados que han tocado, tengo que prácticamente regrabar los BIOS C y Main, y es tiempo. El tiempo de la reparación ya no es rápido, creció. ¿Por qué? Porque la máquina ya pasó por otras manos y no sabe lo que le han hecho. Entonces tienes que ir con mucho cuidado, etapa por etapa, hasta poder analizar y llegar a la falla, si es reparable o no. A veces no hay casos en que ya se tocó al chip C, ya el costo es muy elevado, que el cliente no lo puede cubrir. Entonces prefiere simplemente deshacerse y comprar otra máquina, en muchos casos también. Bien, ya enfrió la placa. Sí, ya enfrió. Vamos a revisar con el osciloscopio ahora. El osciloscopio de banco o de banco. A ver. Vamos a ver. Bien, comencemos. Vamos a poner el otro osciloscopio, vamos a conectarlo para poder apreciar. Ya acá está. Vamos a actualizar imagen. Ya actualizamos imagen y vamos a encender la máquina. Encendemos la máquina. La fuente regular la encendimos. Ahora sí encendemos power. Ya está, encendió, cargó, ya levantó, ya está. No saben que viendo la fuente, el consumo de la fuente, ya sabes
si levantó o no levantó la máquina, ¿no? Muchas fallas, solamente viendo el consumo puedes determinar si la máquina levantó o no levantó, si se quedó en el BIOS, o si hay un corto de inicio, o depende del consumo inicial. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Está arrojando. Ya, ahí. Muy alto. Bajarlo. Vamos a ver. De momento le está calentando. Hay que parar un momentito. Ya. Vamos a calibrar esto. Ya, trabajarlo. Ahí, para verlo. Ya está. Sí, eso va a ayudar a enfriar. Vamos a actualizar. A ver. Vamos ampliando para verlo mejor. Ahí está. Acá tenemos los pulsos. Vamos a... Acá se ve mejor. Vamos a agrandarle el... Ya. Ahí está. Acá tenemos el pulso. Vamos a actualizar la imagen.
Lo que pasa es que lo veo en el osciloscopio y tengo que estar actualizando la imagen para que pueda ser emitido, ¿no? Por eso disculpen el que yo estoy hablando a veces y me olvido de eso y estoy viendo el osciloscopio. Bien, esta es la imagen del fuente de 3 voltios, el algo de 3 voltios. Vamos a ver la de 5. Actualizamos la imagen. Esta es la de 5. Vamos a achicarla, esta imagen. Mucho. Ahí, así. Vamos a juntarla. Acá está. Ahí la podemos apreciar mejor. Ya, acá tenemos la de 5 voltios. Ahora vamos a ver la de RAM, la de RAM rápidamente. Esta es la de VRAM. Ahí están los pulsos correctos. Vean la forma del pulso, ¿no? La carga y la amortiguación que produce la bobina, ¿no? Esa forma, ese pulso es por la bobina que se amortigua al momento de descargarse. Produce esa forma de como un triángulo de un triángulo de lado, ¿no? Es por la bobina que se está descargando. Y el VRAM, el VCore, diré, el VCore, disculpen, el VCore. A ver, actualizamos la imagen. Ahí está el VCore, es muy grande. Vamos a achicarlo ya. Vamos a actualizar. Ahí está. Ahí está la imagen. El VCore. Bien, entonces ya diagnosticamos. Esta placa está operativa 100%. Todas sus fuentes están trabajando bien. No hay ningún problema. Apagamos la placa, la fuente, para que no caliente. Y vamos a hacer el análisis con la punta lógica. A ver, van a ustedes mismos determinar cuánto tiempo se demora en ver el análisis. Claro, que el tiempo que demora el osciloscopio, lo que demora más es encenderlo, ¿no? Y calibrarlo, porque el ver la imagen es inmediato también. Es inmediato. Pero te demora quizás un segundo más, porque tienes que levantar la vista a ver la pantalla del osciloscopio. En cambio, cuando estás con la punta lógica, estás viendo la placa, estás viendo dónde pones la medición y a la vez estás viendo el resultado. Estás viendo en la punta lógica, porque ahí está en la punta de la punta lógica, ¿no? Están los LED. Pero dice, no, pero no hay mucha diferencia, puede decir, no, un segundo más, un segundo menos, es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si no es una prueba, no? Si tienes que ver, no solamente, estamos viendo la forma de onda en la bobina. También tienes que ver la forma de onda, digamos, en el gate, en el gate de alta, en el gate de baja, y toda esa forma de onda, todos son minutos, segundos que van sumando, y un diagnóstico, ¿cuánto te va a tomar? Si tienes, como digo, 10 a 20 que hacer en 8 horas, no te va a casar el tiempo a veces, ¿no? Y hay fallas simples que no requieren osciloscopio. Por eso es el motivo, el objetivo de este webinar, es que se adentren en el uso de la punta lógica para ese tipo de fallas básicas, que no requieren osciloscopio, ¿no? Como digo, el osciloscopio es el mejor instrumento, bueno, de los que se utiliza en el taller, pero la punta lógica también puede hacer algunas cosas y quitarle carga al osciloscopio. Vamos a volver a encender, vamos a actualizar la imagen. Bien, ya tenemos la punta lógica y miren, le hemos conectado al mismo puerto de la tarjeta, al mismo puerto USB. Esto de acá no es una PC, por si acaso, es una tarjeta de lacto, sino que le he puesto este cooler para enfriar al procesador, porque no tiene ventilador, no está conectado, ¿no? Para que no se caliente. No es una tarjeta de esto, es de lacto, ¿no? Bien, vamos a encenderla y vamos a ver qué ocurre. Encendemos la fuente de alimentación, ya cargó, muy bien, y entonces vemos qué ocurre. Vamos a ver la imagen, vamos a poner pantalla completa mejor, ya.
¿Ven? Bobina de 3 voltios, algo de 3 voltios, de 3.3. Encienden los 3 LED. ¿Qué significa eso? Que está óptimo, pues, está trabajando óptimo. Si se encendiera rojo y ámbar, preocúpate, hay mucho consumo en esa línea. O si se enciende rojo, bueno, hay un corto, pues le está mandando ahí directo, voltaje directo, porque tiene que haber pulsos en la bobina, no un voltaje continuo. Vemos en la otra, en la de 5, igual, se encienden los 3, se encienden los 3. La de 3 voltios, 3.3 voltios, encienden. ¿Ah? La de 5, encienden. Pero acá no parpadean los tres, el LED de alta y de baja, ¿no? A diferencia de acá sí parpadean. Acá no parpadean. No parpadean. Es por la frecuencia. Lo detecta estable el de 5 voltios. Como si fuera permanente el 5 voltios. El parpadeo es tan alto que parece que estuvieran encendidos los dos. Acá sí se nota la diferencia, que están parpadeando. Acá, como es tan alta, es más alta la frecuencia, parece que estuvieran encendidos, pero también están parpadeando a alta velocidad. Ahora vemos acá en la bobina vamos a mover la placa, la tarjeta, la bobina de la memoria RAM. Vamos a poner por acá, que nos ayude esto. Ya, acá está, memoria RAM. Están parpadeando los tres. ¿No? Está correcto el voltaje ahí. Hay pulso, está trabajando el bot converter. Está trabajando. Como le dije, no requiere su osciloscopio para saber si está trabajando el bot converter. Porque como multímetro puede medir voltaje, puede haber un voltaje, pero no necesariamente está trabajando el bot converter. Puede ser es un voltaje continuo, que va a dañar, no es pulso. Bien, vamos a ver el V-Core. Acá está, también igual. A ver, ahí está. Ahí están los pulsos. Parece que está con esmalte. Se detectan los pulsos, ¿no? Ese es el V-Core. Apagamos la máquina. Bien, entonces ya hemos hecho las pruebas en placas de desktop y el laptop. Bien, ya hemos hecho las pruebas. Entonces, en resumen, se ha demostrado que con la punta lógica también se puede analizar los pulsos del circuito BAT converter, ya sea fase simple o multifase, en tarjetas de PC, ¿no? Que son las desktop, y en tarjetas de las portátiles, las laptop, ¿no? Hemos analizado voltaje V-Core, voltaje VRAM. En la laptop hemos analizado el voltaje de la fuente Always de 3 y 5 voltios, ¿no? Y la RAM y el V-Core, que alimenta el procesador. Y entonces, hemos visto que para el diagnóstico, como dije, el instrumento fundamental es el osciloscopio, el campeón. Pero para cosas pequeñas, cosas básicas, se puede utilizar una punta lógica y te ahorra tiempo. O quizás tú estás comenzando, te digo que recién comienza, imagínate, quieres reparar el alto y dicen, no, pero yo he visto por un canal, los canales que veo sin osciloscopio no puedo reparar. No puedo analizar el circuito va a converter, la fuente de agua, la fuente de charger, la fuente de core, no puedo analizarla. ¿Por qué? Porque no tengo osciloscopio y no me alcanza, porque recién estoy comenzando. Pero puedes comprarte una punta lógica, 10, 20, 30 dólares, económico. Te compras una punta lógica y también puedes analizar problemas de señal de pulsos en diferentes partes de la placa, de la fuente de converter. Inclusive vamos a ver en el próximo webinar cómo analizar fallas con la punta lógica en el BIOS. No solamente se analiza en el BIOS, bueno, también puedes analizar en las señales, la punta lógica como un analizador lógico, pero de un canal nada más, ¿no? Puedes ver en la secuencia de inicio, analizar la secuencia de inicio, ir a los diferentes puntos, en qué estado lógico está en alto, está en bajo, ¿no?
pero para eso debes conocer cuál es la secuencia de inicio de tu placa que estás analizando, ¿no? De los componentes que comprenden, ¿no? Tienes el Sur o el PCH, el FCH, ¿no? O tienes el superayo, que en lacto lo conocemos como el KBC o EC, ¿no? En el PCL es el superayo, que cumple la misma función, ¿no? Trabajan en el encendido de la placa. eh, los LDO, puedes analizar fuentes lineales, no solo computadas, con la punta lógica puedes ver fuentes lineales también, la presencia o no del voltaje. En algunas fuentes lineales, claro, dependiendo del voltaje, si está en un estado lógico o no, ¿no? Si no vas a medir un voltaje, buscar el voltaje de 1.8 voltios, ¿no? No lo vas a encontrar con una punta lógica, pero si es de la fuente de alimentación de la memoria RAM de R2, lo encuentras antes de la bobina, hay pulso, ahí sí. ¿Por qué? Porque los pulsos suben, ¿no? Y bajan, y al subir van a pasar por estados lógicos, claro, se van a pasar y van a pasar a un estado no lógico, y después bajan y vuelven a chapar un estado lógico, y llegan a cero y están en un estado lógico. Entonces eso ve la punta va a ver eso, que está pasando el pulso por estados lógicos, sube y baja, pasa por estados lógicos. No es que la punta está analizando un pulso, no, está analizando estados lógicos, pero el pulso es mayor, el pulso pasa por los dos estados lógicos, 0 y 1, y por los estados no lógicos. Entonces de esa manera la punta puede detectar los pulsos de un circuito block converter. Bien, con esto quiero darle las gracias por su atención, estoy muy agradecido, espero que les haya servido este webinar, hayamos colaborado con algo, ¿no? Para el conocimiento. A mí me gusta compartir el conocimiento siempre, ya tengo 16 años editando clases, y siempre me ha gustado compartir el conocimiento, ¿no? En este caso quiero compartir lo que es la punta lógica, porque como les dije, he visto que muchos técnicos solamente se basan en el osciloscopio. Claro, yo como digo, el osciloscopio es fundamental, pero si no tienes para comprarte un osciloscopio, ¿cómo reparas? ¿Quieres reparar? Con un multímetro no vas a sacar fallas de BIOS. Hay técnicas para analizar el BIOS con un multímetro, pero no te va a sacar las fallas al 100%. Con la punta lógica sí te va a sacar un alto nivel de falla de BIOS, te la saca la punta lógica, al igual que el osciloscopio. Entonces, esa es la idea fundamental de este webinar, ¿no? Y el que viene, que es el día viernes. Informar que la punta lógica no es un instrumento del milenio pasado, como escuché en una conferencia, que es un instrumento del milenio pasado, que ya no se usa, que es demasiado lenta para las velocidades que se maneja. Pero vimos, ¿cuál es la velocidad que se maneja en un buck converter de lacto o de PC? Está 100, 200 kHz. La punta lógica chapa hasta 20 MHz, ¿no? Y va a ver que chapa igualito el BIOS también está por los kilohertz, la frecuencia que arroja los pulsos cuando está haciendo la secuencia de arranque. Y entonces la punta también, ¿no? Lo que pasa es que a veces por desconocimiento, a veces se dice eso, ¿no? Que la punta no sirve para reparar lacto, para reparar placas de PC. No, sí sirve, no solamente placas de PC y lacto. Tú tienes 5 voltios en una tarjeta de televisor, también lo utilizas en la tarjeta de televisor, ves la parte lógica, puedes ver, ¿no? Cualquier tarjeta electrónica que es digital, que tiene niveles lógicos de unos y ceros, trabaja con unos y ceros, la punta es adecuada. Es muy útil, muy práctica. Como ven, es muy práctica. Bien, con eso concluimos. Vamos a ver si hay algunas preguntas para responder, porque ya pensamos hasta las 9, pero lo que pasa es que comenzamos tarde. Disculpen. A ver, el chat. Acá tengo a Helio Paucar. Hola Helio, ¿cómo estás? Erimo que no, sí, lo conozco. Sí, hola, ¿qué tal? Fernando Crisanto, él también repara placas, lactos. Fernando Crisanto ha llevado unos cursos, creo, con nosotros. Sí, son técnicos que reparan, es muy diestro también la reparación, ¿no? Y creo que ellos no reparaban con punta lógica, creo que hasta que me han visto reparando en el taller que yo ya tengo, en el taller que estamos, en el último taller que estamos este mes cumplimos 22 años ahí, en ese taller. Y durante todos estos años han visto que la punta lógica es fundamental para mí. Nunca me han visto en el taller osciloscopio. No me han visto en el taller. Y reparo, como digo, 10, 20, 30. En la época post cuarentena, el 2020, post cuarentena, hubo un desborde de Maybor enorme, que llegaron hasta 40 al día. Maybor llegaban. Y 40 días para poder realizar yo solo. Difícil.
difícil, comencé a trazar, pero aplicaba técnicas las técnicas de diagnóstico rápido, punta lógica. Imagínense, estaba con osciloscopio, con osciloscopio para poder analizar cada falla de esas 30 40 máquinas al día, placas al día. No, la punta lógica me ha ayudado un montón, y yo quisiera que los técnicos vieran esto, ¿no? Que la punta lógica es un instrumento sumamente económico y práctico y fácil de utilizar. Lo único que tienes que comprender, agarra y comienza a practicar, agarra una placa que está buena y mide lo que te arroja la punta en cada punto. Después compárala con una mala, y hasta que ya te acostumbres y te das diestro en lo que es el manejo de la punta, porque no es difícil, es fácil, es muy fácil, ¿no? 3 foquitos que se encienden y se apagan. Lo único que la combinación de esos foquitos te da la idea de qué tiene la máquina, qué tiene la placa, ¿no? La idea está ahí, saber la combinación. Es como un osciloscopio, que el osciloscopio, el mejor osciloscopio que tengo yo es un buen osciloscopio, 200 MHz, pero el osciloscopio me arroja todo tipo de señal, me va gráficas, ¿no? Los oscilogramas. Pero si yo no sé interpretar esa imagen, ¿de qué me sirve tener un buen osciloscopio? Si yo no sé qué significa ese pulso invertido, esa caída, ¿qué significa? No, tienes que saber, ¿no? Tienes que saber manejar el osciloscopio, saber lo que, antes de que el osciloscopio te muestre el oscilograma, tú ya tienes que saber lo que vas a encontrar, si es que está bien. Y entonces, si sale algo que no corresponde, ya sabes que por ahí está el problema, ¿no? Igual la punta lógica, tienes que conocer simplemente cómo va a destellar, cómo van a encender sus LED de acuerdo al punto que tú estás midiendo, ¿no? A lo que estás analizando, ¿no? Entonces, por ello, la punta es actual, yo la utilizo desde los 90, yo soy técnico antiguo, yo me gradué como técnico en el 87, imagínense, 33, 34 años ya en el campo, ininterrumpido, porque siempre me he dedicado a este campo. He cambiado de ramas de la electrónica, sí, a lo largo de todos esos 30 y tantos años he cambiado de ramas, pero los últimos 20 años me quedé en una, que es la rama de electrónica digital, dedicada a la Megor, del Lacto y de Desto, ¿no? Y en eso estoy. Ya a mi edad, ya para cambiar otra vez de rama de la electrónica, yo lo veo difícil, ¿no? No, más bien lo que hago es perfeccionarme, capacitarme constantemente. Por eso que el curso que vamos a dictar en el mes de febrero, el curso de reparación de placas de Desto, y en abril dictamos el de reparación de placas de Lacto. Ese curso tiene un temario que en los 16 años que vamos dictando nunca lo he repetido. Cada año cambiamos el temario. El curso lo dictamos una vez al año. ¿Por qué? Es por el trabajo. La carga de trabajo a veces me hace imposible poder yo disponer un tiempo para dictar cursos, por la carga de trabajo, porque no solamente trabajo en el taller, llevo trabajo acá, la traigo acá al laboratorio, y acá también hago trabajos. Entonces, a veces es difícil, se me cruzan los horarios. Entonces, a comienzos de año siempre hemos dictado este curso, en mes de enero, mes de febrero, mes de marzo. Ahora vamos a dictar hasta abril, en mes de lo que es Lacto. Y este curso, como mencioné, el temario no se repite. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya se vuelven obsoletas. Hay fallas que ya se vuelven obsoletas porque son placas que se van desactualizando. Entonces esos circuitos solo están en esas placas. Imagínense si yo tuviera con el temario del 2005 cuando comencé, cuando estaba vigente la Pentium 1, la Pentium 2, la Pentium 3, los circuitos, no había circuito back converter, utilizaban voltaje directo de la fuente, los 3.3 voltios de las fuentes AT. Si manteniera con ese temario, ¿qué estaría enseñando? ¿Para reparar que 15 años atrás? No, el temario se actualiza, se agregan nuevas cosas, porque salen nuevas placas, nuevos circuitos, nuevas formas. La electrónica es la misma, lo que cambia es la forma de realizar los circuitos, se compacta o se le da, se le mejora a los circuitos. Entonces esos cambios se tienen que ver en el temario de un curso, ¿no? El temario tiene que estar al día con los cambios tecnológicos. Por eso que siempre cambiamos. El temario del año pasado no es el mismo de este año, ni es el del 2020 y del 2019 como dictado. Siempre va cambiando. Y así será. Si el próximo año tenemos la fortuna de también dictar clases, también será otro temario. Así es. Se tiene que actualizar, se quita cosas y se ponen cosas. Bien. Muchas gracias, Vicente Bonilla. Gracias por tus palabras. Bien, entonces, no hay preguntas. Con esto damos por concluido el webinar. Damos concluido. El día viernes voy a dar el webinar de lo que es punta lógica versus osciloscopio, pero en BIOS. Bien, ok, gracias.